Bien, nos vamos a meter en un tema con el que charlábamos el día de ayer y casi, Fer, diría, venimos hablando hace meses. Pese a que el gobierno, y a lo que veníamos contando nosotros, y a lo que nos cuenta la gente, y a todos los invitados que hemos tenido en este tiempo, decía que no, que el empleo estaba creciendo, y vos lo mostrabas recién hace un ratito. Sí, tanto Macri como Marcos Peña, los dos decían, no, hemos generado 100.000 puestos de trabajo nuevos. Bueno, parece que no, porque el propio INDEC dijo que las cifras han crecido, el nuevo número 9.2%, y lo más preocupante es lo que está sucediendo, por ejemplo, en la capital y en el Gran Buenos Aires, donde más se siente y supera el 10% la desocupación, ¿eh? Es preocupante. Tenemos invitados para hablar de este tema, vamos a hablar con Isaac Rudnick, es director del Instituto de Investigación Social, Económica, Política Ciudadana, y Damián Ledesma es presidente del Centro Atenea, y que por supuesto también vamos a hablar con él el tema del empleo joven, otra de las situaciones que está muy complicada. Gracias a los dos por haber venido. Bueno, disparo con esto que hablábamos con Fer al principio. ¿Dónde está la verdad, digo? En el gobierno que nos decía que no paran de crearse empleos hace 9 meses, por ejemplo, como estaba Fer recién en un recorte de diario que lo decía Marcos Peña, o en estos números que ahora nos brinda el INDEC que nos dice que el desempleo definitivamente creció. Bueno, las cifras del INDEC son bastante contundentes, 9,2%, digamos, de ocupación a nivel nacional, a nivel general, y en el conurbano está por encima del 11%. O sea, son índices que en la serie histórica de los últimos años, que tiene sus observaciones, a las que se le podrían hacer observaciones, sobre todo por el periodo digamos, de lo que llamamos el apagón estadístico. No hubo, el primer trimestre del año pasado no hubo índice, y entonces la comparación real que deberíamos hacer siempre es de primer trimestre contra primer trimestre, porque el primer trimestre siempre es el más flojo. Entonces, si lo comparamos así solamente con el último trimestre del año pasado, podría ser cuestionado el hecho de que esa comparación es falaz. Pero si, por ejemplo, tomamos la serie del gobierno de la ciudad, que es una serie más larga, que ya viene digamos, desde hace varios años, y que es del Instituto de Estadísticas de la ciudad, las cifras no son muy diferentes. En realidad, el gobierno de la ciudad, o sea, el Instituto de Estadísticas del gobierno de la ciudad, tiene índices para la cava superiores a la que da el INDEC, digamos, en desocupación. Y en la comparación primer trimestre del 2017 con respecto a primer trimestre del 2016, hay también ahí una suba importante. Por ejemplo, primer trimestre del 2017 para la cava tenemos 9,4% de desocupación. Eso implica 160.000 personas desocupadas. Yendo para atrás, para el 2016, el índice que da es 8,6%. O sea que hay una suba interesante de 8,6% a 9,4%. Y la tendencia es ascendente, porque si nos vamos un año atrás, en el 2015, la cifra es del 8,4%. O sea que tenemos 8,4, 8,6, 9,4 en los últimos 2 años, digamos, tomando las cifras del índice que da el gobierno de la ciudad, siempre primer trimestre contra primer trimestre. Si tomamos las cifras existentes del INDEC y las comparamos, por ejemplo, este primer trimestre del 2017 contra el primer trimestre del 2015, digamos, ahí la cifra también es bastante alarmante, porque tenemos 9,2% ahora y tenemos 7,1% en enero del 2015. Sería, el INDEC del gobierno anterior estaba muy cuestionado, sobre todo por el IPC. En las estadísticas de desocupación del gobierno anterior, ¿ahí también hay cuestionamiento o se puede un poco tomar Hay cuestionamientos, pero es de los menos, de los sectores menos sospechados. Se puede tomar como un parámetro más o menos. Porque ahí sí pasamos de 7 de 7, en 2 años, de 7,1 a 9,2. Eso implica un aumento de más del 50% en la desocupación. Porque en el año 2015
los desocupados, ahora estoy hablando del conurbano, los desocupados en el conurbano bonaerense eran 413.000. En el año 2015 era el 8% de la desocupación, según el INDEC de anterior, digamos, con la conducción anterior. Y ahora es de 11,8%, lo que significa que son 639.000 desocupados. Entre 413 y 639 hay una suba de más del 50%. Es decir, esto que por ahí parece poquito, porque cuando uno lee la cifra y dice, no, pará, subió de 7 y pico a 9, no es tanto lo que subió. Pero cuando uno mira en personas cuántos son, absolutos, el número es muy grande, ¿no? Los números absolutos son más nítidos, en definitiva, son más claros y son más contundentes. En este caso estamos hablando de más de 200.000 personas, en el caso del conurbano, que en los últimos 2 años pasaron a la categoría de desocupados. Claro, un dato a tener en cuenta es también que el tipo de empleo que se fue generando en el último año y medio. Nosotros hemos trabajado algún informe en donde mostramos un fuerte recambio del mercado laboral, donde han crecido fuertemente los monotributistas, por ejemplo, y han caído el empleo en el sector privado asalariado formal. Es decir, los empleos industriales y de la construcción se vieron seriamente disminuidos y han crecido los monotributistas, que sabemos que son tipos de relaciones un poco endebles y un poco precarias. Una de las, si uno descompone región por región, se nota claramente que donde más crece la desocupación es en los grandes conglomerados urbanos. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué el Gran Córdoba, Gran Rosario, el conurbano son los lugares del Gran Mendoza donde crece exponencialmente la desocupación? Y ahí hay una incidencia, seguramente, no es una cuestión que la hayamos estudiado detenidamente, pero en principio en esos grandes conglomerados es muy fuerte la incidencia de la gran industria y todo lo que distribuye alrededor en pequeñas, medianas industrias y después en otro tipo de trabajos, más de trabajo de tipo precario. O sea, hay toda la industria es lo que más se ha visto afectado. Y la industria es uno de los sectores que viene mostrando mes a mes también las estadísticas del INDEC que la caída no se detiene. ¿Qué pasa con los jóvenes? Le voy a preguntar a Damián porque ustedes lo analizaron en detalle, pero voy a citar un ejemplo que fue la exposición, la Expo Joven acá en la ciudad de Buenos Aires, donde había un poquito de puestos de trabajo y de pronto se encontraron con cuadras de cola de chicos esperando, tratando de entrar para dejar un currículum, que no sabíamos qué iba a pasar con eso, pero que parece que la situación era más grave de lo que esperaban, ¿no? Sí, totalmente. Esa foto que nos dejó la exposición de empleo joven a nosotros nos redobla el esfuerzo para seguir investigando en qué consiste el mercado laboral para este segmento que sufre las consecuencias de un modelo económico y se ha dado en las últimas décadas un factor estructural de desocupación juvenil. Nosotros, más allá de medir los índices de desocupación juvenil, que son realmente alarmantes, están en 23,4%, triplica casi a lo que es la general del mercado laboral, es decir, más allá de la edad, triplica a ese segmento. O sea, 1 de cada 4 chicos hoy no está consiguiendo trabajo. Exactamente. Pero no solamente eso es el problema, sino que también los que sí tienen la suerte de conseguir un empleo, es decir, los que tienen una relación asalariada, lo hacen con un nivel de precariedad alarmante. ¿Por qué? Nosotros hemos hecho una medición y ha salido en algunos medios donde tomamos en cuenta algunos factores que establecen los índices de precariedad para el mercado laboral. Nosotros medimos, por ejemplo, a los chicos que tienen la suerte de trabajar y que tienen vacaciones pagas y que tienen aguinaldo, que tienen licencias por enfermedad, que tienen obra social y que tienen aportes jubilatorios, y nos encontramos que 1 de cada 2 chicos que trabajan asalariadamente no tienen estos factores que inciden en la precariedad laboral. Es decir, tenemos un alto porcentaje de desocupación juvenil y los que tienen la suerte de trabajar lo hacen en forma precaria. Y esto realmente es alarmante porque no hay políticas públicas hoy en día que fomenten la inserción laboral de los jóvenes, que los formen y los acompañen para que tener un trabajo decente, como lo establecen los parámetros de la OIT. Una de las cosas que más le costó al kirchnerismo fue precisamente el trabajo informal, digamos.
Creo que cuando arrancó el gobierno andaba en un 50%, llegó a bajarlo a 35%, creo que 33% fue lo más que éxito. pudo, pero no se movió de ahí. ¿Cómo está en este momento esa situación? Bueno, nosotros hemos trabajado también en el presupuesto 2017. El presupuesto, los politólogos siempre lo decimos, es la madre de las políticas públicas, y ahí vemos que, por ejemplo, el gobierno ha recortado, no recuerdo bien la cifra, pero en forma muy contundente el presupuesto para el PNRT, que es el programa de fiscalización para que el Estado fiscalice a las empresas que tienen trabajadores no registrados. Y después los otros proyectos que están saliendo para registrar todavía no se han implementado, lo cual esa cifra de 33% de informalidad hoy se sostiene y es un piso, y no hay una política pública que pueda expandir el nivel de control del Estado en los lugares de trabajo. El plan del gobierno todavía no se implementó, para anotar gente en blanco y le daban... Claro. El gobierno anterior lo había tratado también y no creo que ahí fue de 35 a 33, y no... Nada, sí, porque Sí. No hubo mucho... Se bajó de 50, como decís vos, de 50 puntos en el año 2003 y al año 2015 estaba en 33,2% los índices de informalidad. Pero desde ese momento hasta la fecha, el gobierno actual ha anunciado con bombos y platillos algunos programas que intervengan en la formalización de esos trabajadores. Uno es el Plan Empalme, por ejemplo, Sí. y otro puede ser la Ley de Empleo Joven que ha mandado el Congreso y que no se han discutido. Estos dos instrumentos que significan una intervención en el mercado laboral para regularizar y ayudar a las personas desocupadas a encontrar trabajo, todavía no ha sido puesta en práctica, todavía no sabemos la letra chica, y de todas maneras son herramientas que, si bien pueden ser útiles, si están debidamente acotadas a las personas que sí necesitan, hay que prestarle mucha atención que no sean la puerta de entrada a la flexibilización laboral. Por último, y agradeciéndoles que hayan venido, ¿hay algún índice que ustedes vean de lo que hayan medido que digan, bueno, estamos en una situación peor, pero a partir de acá ya se ve que se empieza a generar empleo, que la cosa empieza a mejorar? ¿Hay algo que indique que la cosa va a mejorar o la tendencia sigue siendo para abajo? Lo único serio, digamos, si se puede llamar serio, que implementa el gobierno, se ha esforzado por desarrollar, es la obra pública. O sea, eso claramente, obra pública chica y mediana, en líneas generales, algunos caminos, algunas rutas, algunas mejoras en los municipios. Pero en líneas generales no hay, ni de parte del gobierno, ni de parte de los socios con los que trabaja y a los que se esfuerza por atraer, como a través de inversiones externas, salvo las mejoras sustanciales en las inversiones financieras, sectores, digamos, que efectivamente, pensado desde el punto de vista de la posible generación de trabajo, que tengan perspectivas de efectivamente mejorar y crecer, no aparecen en ningún lado. Yo dos cosas muy puntuales con respecto al futuro. En primer lugar, los trabajadores que están en relación de dependencia y tienen la suerte de tener un trabajo decente, se ven sufriendo una pérdida de poder adquisitivo, y esto lo ha demostrado un montón de indicadores y estadísticas en todas las actividades. Y por otro lado, los índices de desocupación vienen creciendo y haciendo foco en los segmentos más vulnerables, como son los jóvenes, como son las mujeres y como son los adultos mayores. Así que el panorama es desolador para el futuro. Gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más información, ahora es momento de los deportes, Nacho. Sí, ayer te contábamos que luego de darse a conocer esta noticia del brutal recorte de pensiones a discapacitados, este brutal recorte había llegado al deporte y quien había sido perjudicada era Yanina Martínez. Hablamos de una atleta nacional paralímpica que en septiembre del año pasado, en Río de Janeiro 2000